con una forma de una T. Pero pudiese también tener una forma en L, pero lo normal es que sería T. Entonces acá si se fijan, son vigas que normalmente están en colaboración con las losas. ¿Ya? Tienen que pensar que cuando construyen un edificio, normalmente lo que hacen es hormigonar todo relativamente monolítico. ¿Ya? Monolítico habla de que es un elemento como de una única pieza. ¿Ya? No es normal como que en el edificio no se ponga. Hormigonen la viga, esperen que la viga se seque y después hormigonan la losa. No, normalmente están todos los carros pasados, hormigonan y queda todo esto relativamente así continuo. ¿Ya? De hecho ahí se ve como el típico ejemplo de lo que ocurre. ¿Ya? En la práctica uno no siempre recurre a calcular vigas T por un tema de que le deja más la responsabilidad a solamente la sección de abajo. Ya vamos a ver por qué. Pero si lo quieren incorporar, claro, mejor harto, van a ver que en realidad de lo que la viga normal te da de resistencia, la viga T te lo podría incluso hasta duplicar. ¿Ya? Entonces, bueno, por eso que les mencionaba, entre comillas, siempre una viga T queda así como monolíticamente con la losa, colaborando, y en los bordes queda una suerte de L. ¿Ya? En principio es lo mismo, ya solamente va a cambiar unos requerimientos como los anchos tributarios. Otro tipo de los efectos que ocurren, obviamente como les decía ya, al ser monolítico esto, de alguna forma los momentos se empiezan a invertir. ¿Ya? Entonces dependiendo qué tan largo sea este elemento, y si aquí hay muro o columna hacia abajo, se van a dar cuenta que donde están los apoyos, se genera ahora la tracción en la parte superior, mientras que en las luces largas, como la viga simplemente apoyada, entre comillas, el momento está abajo. Entonces aquí está como bien graficado dónde está la grieta y qué zonas tengo que reforzar o ponerle un mayor cuidado. Ya, entonces aquí por ejemplo, bueno, obviamente se hicieron un par de secciones para ver qué es lo que está pasando. Entonces, dependiendo de la zona, por ejemplo acá, el hormigón puede estar comprimido solamente como a la altura de la losa, o pudiese estar comprimido tanto la losa como parte de la viga. Viceversa, acá en esta zona, que es la parte del medio, solamente está en tracción aquí la parte de abajo, o sea, compresión en la parte de abajo. ¿Ya? Quizás también podría soltar la duda, o quizás todavía no, porque no lo han visto, o no sé si han ido a obra aquí como en la universidad, pero se van a dar cuenta que claro, al tener como elementos combinados, la misma losa también tiene su propia armadura. Entonces de repente uno dice, oiga, profe, pero aquí no debe aparecer como la armadura de la losa. Sí, efectivamente esa armadura igual te aporta a las resistencias de tracciones, ¿ya? Pero obviamente uno hace el cálculo colocándole el fierro que debiese ser que la viga ocupe, ¿ya? Y no aprovecharse como del otro elemento, porque también la losa está resistiendo otros tipos de fuerza. Entonces por eso que uno trata siempre como de independizarlo, ¿ya? Aquí viene un término bien importante y que lo vamos a ocupar durante todo el semestre. De hecho, Matías me dice que en la siguiente clase lo va a tratar de destinar harto a todo lo que es como ancho efectivo. Ya, y esto lo vamos a preguntar durante todo el semestre. Ya, dependiendo de las losas o cómo esto esté distribuido, tienen que tener ojo con eso. Por ejemplo, el trabajo semestral lo preguntamos en el examen. Era la pregunta del examen. Ya, entonces, bueno, esas son las columnas, digamos que aquí van a ir las vigas. Y aquí tienen que tener harto ojo, porque por eso que yo les digo, cuando tengan como dudas de análisis estructural, ojalá que lo puedan ir revisando o me avisan y lo vamos tratando de reforzar todo lo que podamos en clase. ¿Ya? Acá, por ejemplo, y esto es importante, yo les podría preguntar, tienen el siguiente sistema o una cuestión mucho más grande, y yo les digo, ya, yo quiero que me calculen esta viga. La que está acá, diseñe esa viga. Y les voy a decir, la losa está cargada, no sé, o todo el piso va a tener una carga viva de, más aventura, no sé, 500 kilos por metro cuadrado. Y una carga adicional de, como T adicional, de 200 kilos. ¿Ya? Entonces yo le digo, ya, diseña la viga, o considere que la viga está simplemente apoyada. ¿Cómo lo haría? Lo primero que tienen que entender que esta viga
de alguna forma tiene anchos tributarios. Ya, por ejemplo, aquí lo voy a simplificar, como para no complicarlo, pero que a mí tampoco me gusta hacer como este tipo de cosas. Se supone que el peso o toda esta área de la losa está distribuida más o menos de esta forma. ¿Ya? Donde, chuta, está mal. Te queda algo distribuido así. Entonces, se supone que esta área tributaria se está llevando toda esta carga, esta viga. Y esta área de arriba a la viga de arriba y esta área a la viga lateral. ¿Ya? A mí no me gusta hacer mucho eso porque en realidad es complejizarlo, si no saben hacer bien esos diagramas se van a equivocar. Entonces yo digo, ok, considere que la carga se va directo acá. Es decir, la mitad de esta sección, que sería todo esto, se está yendo a esta viga y la mitad que está acá se está yendo a esta viga. ¿Ya? Entonces básicamente lo que yo digo es que si esto medía, no sé, B por ejemplo, entre comillas este es B medio y el de acá abajo también es B medio, porque es la mitad. Estamos llevando la mitad de esta losa al peso acá y la mitad de esta losa acá. Y esto mide L. ¿Ya? Entonces aquí automáticamente yo lo que digo, ok, si me están diciendo por enunciado que considere que esa viga que está apoyada en esas dos columnas mide L, ¿cierto? Y ahora yo sé que todo este ancho tributario, que en realidad es lo mismo que lo hubiese expresado como en B, tiene esta área. Entonces, por ejemplo, si esta área yo le multiplico por B, la paso como una carga lineal. ¿Ya? Entonces, ahora tengo una carga lineal de UL, que va a ser igual al L inicial que estaba acá, pero por el B, o ancho tributario. ¿Ya? Digamos que este ancho mide 5 metros, por ejemplo. Y esta viga mide 10 metros. Estoy poniendo valores así a lo forma, no importa. 10 metros. Entonces ahora la carga que está distribuida como viva va a ser los 500 por 5. Van a ser entonces 2500 kilos por metro. Linealmente. Y tengo una carga además de pesos propios adicionales, no sé, por mobiliario, por la cerámica, QD, que va a ser D, por también el ancho tributario, que entonces en este caso va a ser, debería haber escrito aquí que era 500 por 5. Y en este caso sería 200 por 5 igual a 1000 kilos por metro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, al resolver esto, recuerden que lo que tenemos que hacer es calcular cuál es mi carga última, 1.2 veces D más 1.6 veces L. Y acá, donde varios se caían, es, por ejemplo, que no calculaban el peso propio. Entonces aquí 2,5 por la sección de la viga, o el área de la viga, más el QD o los 1000 kilos por metro lineal, más 1.6 veces los 2500 kilos por metro lineal. ¿Ya? En este caso sería 2500. 2500 kilos metros cúbicos, que es el hormigón. ¿Ya? Voy a hacerlo porque no le queda punto. Entonces, se fijan, hicimos un análisis súper sencillo, que ustedes también lo pudiesen comparar a lo que están haciendo después cuando empiecen a resolver el trabajo semestral. ¿Ya? Obviamente, este valor a mano es mucho más crítico por un tema de que lo que les explicaba. Se supone que aquí hay parte del área que la está llevando a esta viga. ¿Ya? Que no se va a hacer esa área. Y esta área acá. Lo otro, por ejemplo, es que acá estamos asumiendo que esto está simplemente apoyado. Es decir, que toda la flexión se la está llevando aquí la viga al medio. Siendo que en verdad, al ser un elemento monolítico, esto de ese modelo lo considero como doble empotrado. Eso obviamente baja los momentos acá, pero tira momentos también a los bordes. Entonces tenemos que tener ahí como hartos cuidados. Pero esto puede ser una simplificación súper rápida. A veces yo he hecho esto varias veces. Ya cuando me preguntan, oye, ¿me resististe el elemento? Y digo, ya, ok, voy a asumir que toda esta área se la está llevando esa viga y esa viga va a ser responsable de tener la flexión. ¿Ya? Entonces ahí se dan cuenta que realmente es como criterios que uno después ocupa así como ingenierilmente, que no están malos. A pesar de que, claro, el computador te facilita, te va a dar cuenta que los momentos son harto más chicos.
¿Ya? Incluso, si yo le preguntara, ok, diseñamos la viga, puede ser como una pregunta de, nos dimos cuenta que en realidad como es monolítico, voy a tener momentos en los bordes, ¿ya? Obviamente por la continuidad de los mismos. ¿Cómo lo armaría usted? ¿Ya? Obviamente yo lo que esperaría es que ustedes me respondan, en realidad tienen dos opciones. Una que es recalcular esto, asumiendo que ahora está empotrado, para que te tire el momento. O lo otro directamente, si en realidad no hay una economía de escala y el cliente está apurado y así necesito que lo armé, agarran la misma armadura y ya calcularon a esta flexión, que es mucho más grande, y la tiran como armadura superior. Entonces si acá, por ejemplo, llegamos que la S requerido, no sé, pues eran 6 barras del 36, entonces yo digo, ok, puedo decir entonces que en la compresión arriba, o en la parte de los bordes, también van a ser 6 barras del 36. Entonces al final la viga te queda armada con un montón de barras, y esas barras van a pasar de lado a lado. ¿Ya? Matías de repente también pregunta, que a mí no me gusta mucho, pero ya es más constructivo. ¿Cierto? Hacen el esquema, no se colocan las 3 barras así, o colocan, si la viga es grande, pueden colocar las 6 barras así para el lado, arriba y abajo. Y a veces lo que Matías pide es que dibujen como una sección así a lo largo, longitudinalmente. Entonces se supone que si la viga está aquí simplemente apoyada o empotrada, uno lo que esperaría es que ustedes dibujen esto de lado. Ya que si de aquí, por ejemplo, va un refuerzo y aquí va el otro. En la práctica, obviamente en las constructoras y en edificios, se ahorran estos fierros que están aquí en el medio. ¿Ya? Entonces de repente tiran acá, no sé, el principal que son 6 barras al 36 que le puse. Y acá abajo 6 barras al 36. Y aquí entre medio, como van estribos, igual colocan un fierro, pero colocan un fierro más chiquitito. No sé, por ejemplo, 6 barras del 12. ¿Ya? Netamente como para la continuidad. Si no hay economía de escala, uno tira el fierro de lado a lado, no. Da lo mismo. ¿Ya? Sobre todo en minería, que los tipos prefieren gastar una pura vez, así que dejan los diseños así hiperdimensionados. ¿Ya? Y estas pistas en general, a mí me gusta preguntarlo más para cuando vemos corte, porque como en corte tienen secciones con estribo, entonces normalmente los bordes donde están los cortes máximos, tienen el estribo, no sé, pues estribos del 10 espacio cada 10 centímetros, que están súper juntos, pienso que 10 centímetros esto. Pero aquí en medio uno de repente ocupa un estribo mínimo, entonces puede ser estribo del 10 cada, no sé, 25 centímetros. Entonces se dan cuenta que la vía queda más diferente. Pero no me voy a meter tanto en eso, es netamente como para que entiendan por qué de repente preguntamos que hagan como la sección que tienen. Por ahora a mí me interesa que esto quede bien dibujado. Ya, las 6 barras. Volviendo acá, que nos quedan unos 10 minutitos para terminar. Obviamente, dependiendo lo que les decía, como los anchos tributarios, en las vigas T ocurre lo mismo, ¿ya? No es lo mismo que, por ejemplo, tengamos una losa gigante y yo voy a decir, ya, ahora mi viga T, en realidad, el ala arriba de la viga T mide, no sé, pues, 10 metros para allá, 10 metros para acá. No es tan real, porque al final lo que trabaja cercano a la zona de la viga es lo que te aporta arriba. Que en este caso queda determinado por unas ecuaciones, ya, aquí tengo que poner ojo, pero creo que en el apunte que está subido de vigas T, de hecho lo voy a mirar al tiro. Sí, aquí en el apunte está... ¿No? ¿Está bien acotado? Sí, aparece como una ecuación adicional, pero es prácticamente lo mismo que está acá. ¿Ya? Te dicen que el ancho tributario total que está trabajando como viga T no puede ser mayor a la luz dividido en 4. Esta luz, el L grande, es como la luz como entre apoyos. ¿Ya? Que sería como entre el muro que está acá, por ejemplo, apoyado, con el muro que está atrás. ¿Ya? Bueno, la letra A, que en realidad es la diferencia entre en medida y esta geometría, y ese A no puede ser mayor que 8 veces el espesor de la losa. Y el A, que es el largo de esto, tampoco puede ser mayor a las luces cortas, en este caso, en L medio. ¿Ya? Aquí, bueno, cuando es viga en L, que en realidad es la esquina, también tiene sus propios requisitos, y las vigas T simplemente aisladas. ¿Ya? Entonces de repente igual preguntamos, chequear que efectivamente es una viga T. Entonces ustedes tienen que chequear que los valores que están acá están cumpliendo. ¿Ya? Es decir que en este caso, no sé, pues si les damos un B que es de 10 metros, por ejemplo,
Y ustedes cuando comprueben estos valores no son 10 metros, entonces en realidad mi viga T tiene que ser menor a 4 veces esto. Entonces si aquí es 250, que es como lo normal de una viga, por 4 es 1 metro. Entonces en realidad mi viga T no es de 10 metros, sino que es de 1 y en 250 abajo. ¿Ya? Ahí podría ir un poco una pregunta teórica o como para iniciar una pregunta. ¿Ya? Como ya les mostré, podemos tener 3 casos posibles de la viga T. Es decir, en un momento en que la compresión agarra solamente parte del ala o parte así como de la losa, en que el eje de la compresión baje y ahora trabaje tanto toda la losa como parte de la viga, y en el caso inverso en que esté en compresión abajo, ya que eso sería como los apoyos. Entonces acá, de aquí por ejemplo podría venir como la primera décima. Tenemos estos 2 casos. ¿Cómo diseñarían este? ¿Ya? Tiene una sección súper rara. Pero tienen que recordar que ¿qué ocurre en el hormigón cuando estamos hablando de que tengo una sección de hormigón? Tengo una sección de hormigón, ¿cierto? Y digo que todo esto está en compresión, puede ser C, ¿cierto? Y le puedo hacer la equivalencia a que todo esto, en realidad, bueno, si es el eje neutro, un poquito más arriba está el A, ¿cierto? Que es el bloque de Whitney. O sea, todo esto está en compresión trabajando para poder hacerlo de manera lineal. ¿Qué le pasa abajo al hormigón? Si aquí arriba tengo compresión, abajo está en tracción, ¿cierto? Pero asumimos que el hormigón a tracción no te aporta nada. Entonces, básicamente acá aparecen las barras salvadoras. Y de aquí uno que pasa como este diagrama, entre comillas, que todo esto está en compresión, ¿cierto? Y aquí solamente hay tracción del acero, ¿cierto? Esto lo tengo que tener hiper claro. Sabemos que eso mide A y sabemos que el B, que lo voy a anotar así como que es el término importante, es el B de acá. ¿Ya? Ahora volvamos a la viga T. Si tengo que el A, el alto del bloque de Whitney, queda dentro de del ala, ¿qué es lo que está pasando? ¿O cómo diseñaría eso? De abajo está escrito. Si el A del bloque Whitney es menor o igual a la altura de la losa, se diseña como una viga rectangular. ¿Ya? Es decir, puedo tener una viga T gigante, no sé, con todo este aporte, pero si mi A queda justo dentro de esta zona, estoy diciendo que todo esto está en compresión, y aquí abajo está el acero, de alguna forma lo que pasa aquí abajo del hormigón no me interesa. ¿Ya? Entonces caigo como en este mismo caso. ¿Ya? Entonces la única diferencia ahora que va a ser trabajar con este B, que el B del ala, o el B completo, y este el BW de web de alma. ¿Ya? Entonces, si yo digo que lo que pasa aquí abajo, o si hubiese venido así como un trapecio o lo que sea, que se les puede ocurrir, me da lo mismo, porque justo el A me queda en esto. Entonces es lo mismo que yo hubiese trabajado como una viga simplemente armada, pero cuadrada. ¿Ya? Entonces de acá, ¿por qué usamos vigas T? Más allá de que por construcción y por ser monolítico queda justo este sacado, pero de repente uno puede decir, ok, voy a diseñar una viga, pero voy a aprovecharme de esto, que es una viga T, la voy a diseñar de tal manera que solamente trabaje este bloque, y aquí abajo, ¿qué va a ocurrir? Genero un ahorro. ¿Ya? Entonces voy a estar aplicando menos hormigón y menos encerradura y un montón de cosas. De aquí viene el concepto de las vigas T, porque lo ocupan. Y para puentes y cosas, de repente hay formas súper raras, pero es lo mismo, porque están pensadas para que trabaje ciertas zonas en compresión y todo lo de abajo es ahorro de material del tiro. ¿Ya?
Entonces aquí imagínense todos los metros cúbicos que podría ahorrar en una construcción. Al tirar plata para ti. ¿Cachai? Así que de ahí que viene el concepto. Al revés. Si esto, porque aquí estamos viendo la zona aquí al medio, ¿cierto? Porque acá abajo está en tracción. Si yo me voy a la zona negativa, también tengo la viga T. Y ahora aquí tengo mi bloque de Whitney, ¿cierto? El A. Y arriba tengo las barras de acero. Yo sé que de repente verlo al inverso puede costar un poco, como que uno se acostumbra siempre a mirar el bloque arriba, o a mí me pasa al menos, tengo un pequeño toque. No sé, ya si a alguien le complique, dibújelo al revés, ¿cierto? Pero, profe, esa, la que dibujó primero, ¿en qué situación se daría? ¿Cuál? No, ¿Esta? sí. Piensen que la viga T de alguna forma, cuando tú la construyes, no le vaya a cambiar como la dirección en algún punto al medio. O sea, tendréis como una viga T y después como que el elemento crece abajo y arriba se corta. Sería como súper raro. Lo normal es que esto pase como de apoyo a apoyo, ¿ya? Entonces al tener entre apoyos, vas a tener una zona que está en compresión, que es al medio, porque los momentos donde ocurren las flexiones están acá, ¿cierto? Y acercándote al apoyo, ahora arriba hay que tener la tracción, ¿ya? Entonces en este caso está comprimido aquí. Bueno, yo aquí lo dibujé al revés netamente por un tema del stock, pero tenemos el mismo caso. Entonces, si se fijan, aquí ocurre algo similar. Como abajo está en tracción, la forma que tiene me da lo mismo. Entonces al final de nuevo tengo el mismo caso de una viga rectangular. Y viga rectangular tenemos las mismas ecuaciones. El AS, el FI y el momento. ¿Ya? Que va a ser el AS por FI, el D menos A medio. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estos dos casos, no hay problema. De hecho aquí como en el apoyo siempre va a ser, o debiese ser siempre, viga rectangular, ya porque como es súper alto, tener un A como en exceso de compresión es como muy raro. Pudiese ocurrir, pero es muy raro. Y aquí va a depender netamente de las cargas, pero también puede ser, muchos de los casos puede ser quedar aquí. ¿Cuál es el caso interesante? Este. ¿Qué ocurre cuando la altura del bloque Whitney supera a la viga? En este caso tengo que hacer vigas T. Y de aquí yo les decía que es el análogo, entre comillas, a lo que vimos con las vigas doble armada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno lo que hace básicamente es, tengo mi viga T, lo que yo digo es, ok, voy a sacar una cierta cantidad del acero a tracción, que le llamo ASF, que este es de ala en inglés, web y no me acuerdo cómo es la palabra en inglés, pero viene como del ala, ¿ya? Flange, sí. ¿Ya? Y esta área, lo que yo digo, ok, voy a tener entonces el bloque como que lo divido, entonces yo digo, voy a tener un equilibrio de un acero, entre comillas, a compresión, que era lo mismo que hacíamos antes para equiparar como el acero a compresión superior. Pero en este caso, no tengo el acero, digamos, que teníamos antes, sino que ahora tengo un bloque de hormigón, en realidad dos bloques. Que es básicamente, si hago el B menos el BW, ¿cierto? Quedo con todo este largo, por la altura, HF, y sería el área, FC' por el 0,85, ¿ya? Recuerden que antes cuando escribíamos este equilibrio, que era ASF por FI, 0,85 FC' B por A, ¿ya? En este caso el A está todo la zona en compresión, así que en vez de A es la altura de la losa, HF. Y el B en este caso, bueno, es le resto este pedacito, B menos BW, ¿ya? Entonces yo puedo determinar cuánto es el acero mínimo que requiero tener para poder equiparar a la compresión arriba. ¿Ya? Entonces con esto yo elimino la compresión y vuelvo a caer en el caso de tener una viga simplemente armada, donde voy a tener una viga con un A, que este es mayor al HF, y voy a tener un refuerzo de acero abajo. ¿Ya? Que este refuerzo es el restante de lo que me quedó. Como aquí, como el AS total,
Acá. Este sería como el AS total menos el acero que saque para allá. ¿Ya? Entonces pongámosle, no sé, como AS2. Entonces aquí hago la ecuación de equilibrio con esta AS2. ¿Ya? Entonces se fijan aquí, calculé un momento que en realidad manteniendo el equilibrio de esta primera como sección que separé, y luego puedo determinar cuál es aquí el equilibrio. ¿Ya? Entonces se fijan, el AS2 que sería el acero que quedó, FI 0.85, y la sección de la viga rectangular. No hay nada diferente. Y puedo calcular directamente también el momento, porque sería como el AS2, que en este caso se expresa así, por D menos A medio. ¿Ya? Y el momento nominal en este caso va a ser la sumatoria de ambas expresiones. ¿Ya? Aquí obviamente, bueno, vienen algunas deducciones, pero se ha aceptado en la práctica que por más que sea viga T, las cuantías se siguen respetando, ¿ya? Tanto la cuantía mínima como que sea una viga simplemente así cuadradita, bonita, así como la cuantía máxima, ¿ya? De hecho, bueno, la cuantía máxima tiene un pequeño cambio de expresión, que es la que está a... No, esto es la misma. Sí, esto es lo mismo. La única diferencia es que sí, la única diferencia es que cuando uno hace la cuantía máxima, el término, el 0.75, afecta a los dos términos. ¿Ya? Pero no es más que eso. Bueno, vienen algunos criterios que son las deformaciones, pero no entra en eso. Entonces acá, la otra clase igual lo vamos a revisar bien. Pero para que se vayan con la idea así fresquita. Básicamente, bueno, aquí ya tenemos números. Uno lo primero que tiene que, y en este caso es como el caso ideal, es decir, tengo las propiedades y tengo cuántas ceros tiene abajo. Ya siempre vamos a partir como en este el caso base. Ahí está la barra. Entonces, obviamente lo primero que yo hago es saber si el A de Whitney está dentro o fuera de la losa. En este caso, bueno, se meten los valores, está expresado así, pero ustedes podrían escrito AS por FI, no hay problema. Van a llegar a 157, es decir, me pasé. Como me pasé, lo primero que calculo es cuánto es el acero de mi total, que se está equiparando con las alas arriba. ¿Ya? Y aquí se ocupa la expresión. ¿Se fijan? No hay nada diferente que hacer. Meten los valores y me dicen ya, 2000 y tal. Entonces, ¿cuánto acero me queda para resistir la viga central? Hago la recta. Con esto, ven que aquí lo calcula con las cuantías, pero no importa, se puede saltar el 10%. Como ya tengo cuánto es el acero restante, calculo el nuevo A, que es más grande, 170. Piensen que el A que queda aquí entre medio es porque es una mezcla entre lo que está como en la ala con el alma. ¿Ya? En este caso, como eliminé el alma, el A va a cambiar, es un poquito más grande. Con esto obviamente veo si está fluyendo o no. Y calculo el momento. ¿Ya? Entonces aquí calculo en realidad los dos momentos. El momento que es con la primera armadura a compresión y el segundo momento con la armadura que está a tracción, que es la viga del medio. Y con esto calculo el tiro cuánto es la capacidad que tiene la viga. ¿Ya? Esto es una forma fácil de determinar si fluye o no, por las deformaciones. ¿Ya? Pero si no se acuerdan de esta ecuación que está anotada, tienen que calcular la deformación. Y aquí llegó el tiro del resultado. Entonces, fijan, es súper metódico y no hay problema. ¿Cuál podría ser la dificultad? Cuando yo no les doy el área. Ya, es decir, no es el área, pero tienen los pesos. Entonces, en este caso, lo único que variaría, bueno, van a determinar, no, de hecho no podrían determinar el A. Podrían, por ejemplo, asumir que esto es una viga T o es una viga rectangular. Y con eso ver si, por ejemplo, logran cumplir con los momentos. Y si no es el caso, bueno, puedes determinar una cierta cantidad de armadura y la segunda armadura queda como incógnita. Entonces la van a meter en esta ecuación porque aquí quedaría como incógnita de la S y el momento último lo van a conocer. Entonces puede ser el sistema de 2x2 igual. Tienen como alguna opción, pero ahí la vamos a ver. ¿Ya? La siguiente clase vemos bien el problema como el paso a paso. Y con eso terminamos.